Estamos casi concluyendo las parábolas del reino y las parábolas que nos hablan acerca del misterio del reino de los cielos. Y hemos llegado hasta este punto desde el principio de que empezamos a estudiar el Evangelio de Mateo. Hemos señalado algo y hemos enfatizado algo, que el libro de Mateo fue escrito con un propósito, y ese propósito es presentar a Jesús como el Rey Mesías, el esperado de Dios, el esperado de Israel, el prometido de Dios y esperado por Israel, esperado por las naciones. Hacía una meditación en el capítulo que estamos, que es el capítulo 13 de Mateo, y hacía memoria que tenemos casi 2 años y medio predicando el Evangelio de Mateo, y se ha pasado rapidísimo. 2 años y medio, y no nos alcanzarían, creo, 10 años para estudiar este libro, y apenas vamos en el capítulo 13, tiene 28 capítulos. Y a través de 2 años y medio de estudiar y de ir lentamente digiriendo y aprendiendo la palabra de Dios, hemos sido impactados a través de la palabra del Señor. Y hemos visto la realidad de la llegada de Jesucristo al mundo, y hemos visto la realidad horrible y pecaminosa del rechazo de Jesucristo. Y si se recordarán, el título de la serie, no de los sermones, de las predicaciones de Mateo, ha sido En busca del Rey y su reino. Así empezamos Mateo 1:1. En busca del Rey y su reino, porque ese Rey tiene un reino. Y las parábolas del reino nos han estado hablando exactamente de eso, del reino de Dios. Y las parábolas nos han estado explicando misterios acerca del reino. La parábola del sembrador, la parábola de la cizaña y la parábola de el grano de mostaza y la levadura, que nos hablan misterios del reino, que nos hablan acerca de a qué está comparando Dios el reino, semejante a qué es el reino, y hemos visto la verdad central en cada parábola. La verdad central de la parábola del grano de mostaza y de la levadura era de que como creyentes estamos en este mundo para influenciar al mundo con el Evangelio. Es cierto que el reino de Dios, representado por la iglesia en este mundo, el cual Él planta en este mundo, empieza pequeño, pero ha crecido y seguirá creciendo. Y el punto era que Dios ha plantado a su iglesia en este mundo para que haya una medida entre los hombres que dan fruto y los que no dan fruto, que influencian a este mundo creciendo a través del avance del reino de los cielos, y luego influencian la sociedad, el mundo, con el mensaje del reino. Y no es lo opuesto de que el mundo
venga y opaque a la iglesia y la opaque a tal punto que la infecta, o si me permite decirlo, le influye todas las cosas del mundo, el pensamiento, el materialismo, la idolatría, los deseos. No, no es eso lo que las parábolas nos muestran que el reino fue plantado y que va a crecer y el reino es el que va a influenciar. Y esas parábolas fueron habladas a las multitudes y a los discípulos, en parte para esconder verdad de los incrédulos y en parte para revelar más verdad del reino de los cielos a los discípulos. Y las parábolas que vamos a leer hoy, del versículo 44 al 46, son dos parábolas semejantes, similares, pero tienen su diferencia. El mensaje lo he titulado el día de hoy, el gran valor del reino, porque eso es exactamente lo que nos hablan estas parábolas, del gran valor del reino. Mateo 13, versículo 44 al 46. La palabra del Señor dice, otra vez Jesús, en esta parábola, amados hermanos, una vez más, esta parábola ya no es a las multitudes, es en secreto a los discípulos. Y ahora esta parábola no tiene la intención de esconder a las multitudes, sino más bien de revelar más verdad a los discípulos de Cristo. Y dice, el reino de los cielos, versículo 44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La primera parábola. La segunda parábola, similar, es el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar, escuche, no perlas, sino encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que a través de tu palabra hoy tú puedas, como siempre, Señor, hablarnos, poder animarnos, exhortarnos, Señor, y entender especialmente, Señor, el gran valor de lo que significa ser cristiano, el gran valor de lo que significa ser miembro, ciudadanos del reino, el gran valor de lo que significa tener a Cristo. Gracias, Padre. Te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Llegamos a estas parábolas y luego vemos del que sigue hablando del campo. Pero hay unos elementos que cambian. Hemos visto cómo las parábolas nos enseñan verdades escondidas acerca de los misterios del reino de Dios. Y viene construyendo Mateo su argumento de presentar al Mesías como rey y de presentarlo con su reino
y que este reino no es un reino fuera de su soberanía y de su poder y de su control, sino es un reino que está bajo su control. No hay nada que suceda en su reino que Él no permita o que Él haya planificado. Él es el sembrador. Es su semilla y es su mundo, su campo. Y ahora lo que sucede acá nos enseña a nosotros los cristianos el gran valor de lo que significa ser un hijo de Dios. En las palabras de la parábola, de qué significa el gran valor de ser un hijo del reino, un hijo de Dios, un cristiano, un creyente. Y el significado de ese valor no está inherentemente en los miembros del reino, ni en el lugar reino, sino en el rey de ese reino. El valor del reino no se encuentra en sus ciudadanos. No se encuentra en el lugar en donde está. El valor se encuentra en una persona, y esa persona es el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, el Mesías prometido, quien vino y vivió una vida perfecta. Fue a la cruz y pagó por los pecados de sus escogidos. Resucitó al tercer día. Ascendió al Padre y está sentado a la diestra de Dios. Y Efesios dice que nos ha sentado a los que creemos con Él, juntamente con Él en los lugares celestiales. Y entonces, amados hermanos, el cielo es glorioso y hermoso, no porque está fuera de este lugar, sino porque ahí está Cristo. Ahí está nuestro Salvador. El valor del reino se encuentra últimamente en la persona de Jesús. Versículo 44 dice la parábola que el reino de los cielos es semejante. No está diciendo que es igual a, sino que se asemeja a algo. Y en este caso se nos dice que es semejante o igual a un tesoro escondido en el campo. En los tiempos del Nuevo Testamento, como en los tiempos antiguos, no existían bancos como existen hoy en nuestros días, y las personas, cuando tenían tesoros o cosas de valor a causa de las invasiones y las guerras de otros pueblos a otros pueblos, los ciudadanos o los dueños de tesoros o riquezas tendían a hacer depósitos dentro de sus hogares para esconder los tesoros, y los tesoros podrían haber sido joyas, oro, plata, ropa, alimentos. Pero era también común que algunos escondieran sus tesoros cavando hoyos en la tierra y escondiéndolos de todos los ladrones. O por si el caso sucedía alguna guerra o alguna invasión, ellos venían y
todos sus tesoros estaban escondidos bajo tierra. En ocasiones habían personas que escondían los tesoros y era dinero, y cuando necesitaban sacar, no decían voy al banco, sino voy a mi, donde tengo enterrado mi tesoro. Llegaban, escarbaban y sacaban lo que necesitaban y lo volvían a cubrir. O sea, esta historia o esta ilustración de Jesús a los discípulos era conocida por los discípulos. Era muy común que en estos tiempos los tesoros se enterraran. Y Jesús explica en esta parábola que al encontrarlo un hombre, al verlo, se llenó de alegría por ver ese gran tesoro que encontró. No se nos dice qué era lo que tenía el tesoro, solo se nos dice que era un tesoro, y eso es suficiente. Pero la actitud de este hombre al encontrar ese tesoro es que se llena de gozo y de alegría por ello, y entiende en su corazón de que necesita hacer algo urgentemente para poder adueñarse de este tesoro. Y lleno de alegría, no de amargura, no con resistencia, agarra, va y vende todo lo que tiene. Y cuando vende todo lo que tiene, va y compra ese campo. Hay ciertas interpretaciones acerca de esta parábola, y hay una parábola que creo, hay una explicación o una interpretación de esta parábola que creo que se me hace necesario comentarla para razón de claridad. Pero hay algunos que interpretan y que entienden que este tesoro del que habla, que estaba escondido, ellos entienden que es la iglesia. Obviamente no estoy de acuerdo con esa interpretación. Sin embargo, hay buenos hombres de Dios que entienden y interpretan esta parábola asignándole el atributo de tesoro a la iglesia, y que la iglesia estaba escondida y que el hombre que encuentra la iglesia es Jesús. Que Jesús, al ver la iglesia, va y deja todo en gloria para poder adquirir este tesoro. En primer lugar, yo creo que esa interpretación le atribuye un valor no inherente a la iglesia. Cristo no vino a morir a la cruz por una iglesia que valía mucho, que era considerada un tesoro. Cristo vino a morir a la cruz para salvar a viles pecadores, pobres, muertos, no deseables, incapaces de hacer algo por ellos mismos, mucho menos para verse gloriosos como un tesoro. Yo creo que esa interpretación no es correcta. Y lo que creo que es la mejor interpretación para esta parábola es exactamente lo que la parábola dice, que ese tesoro escondido en el campo es el reino de los cielos. Ese es el tesoro, el reino de los cielos. Y es un tesoro escondido en el campo, y el campo hemos entendido por el contexto de las parábolas que se refiere al mundo.
Y en cierta manera, por la misericordia de Dios, al enviar a su Hijo, nacer de una mujer, vivir la vida perfecta, morir en la cruz del Calvario, resucitar y ascender a la diestra del Padre, dio inicio a la proclamación del Evangelio. Y en esencia, el reino de los cielos, aquí en la tierra, escondido por la incredulidad de los hombres que no ven la gloriosa verdad de lo que comunica el Evangelio glorioso de Cristo, que Dios, siendo Dios, murió por viles pecadores en la cruz para salvarlos. ¿Qué más glorioso y qué tesoro en el universo o en la tierra puede superar la realidad de ese tesoro preciado? Y más, sin embargo, es escondido. Está en el campo. Los hombres pasan y no lo ven. No lo pueden reconocer. Si sus ojos espirituales se abrieran, podrían ver la gloria de Cristo, la gloria del Evangelio. Y estarían dispuestos a dejar todo por el gran tesoro que han encontrado. Pero sabemos que es todo lo contrario. El tesoro del reino de los cielos, descrito en la palabra de Dios, se encuentra proclamado domingo a domingo en iglesias en donde fielmente proclaman el Evangelio, en donde proclamantemente abren a través de la exposición bíblica de la palabra de Dios, abren la gloriosa verdad del Evangelio para que el mundo lo vea, pero no muchos lo ven. Y la mayoría, tristemente, no lo ve. Hay un camino ancho que el mundo escoge y hay un camino angosto por el cual son pocos los que entran. La verdad es que cada hombre que es confrontado con el Evangelio y no lo ve, lo que ve son toneladas de tierra y no puede ver la gloriosa verdad del Evangelio, el gran valor del reino de los cielos, el gran valor del reino de Dios, pasa por encima, pasa al lado, no ve el gran valor, se pierde. Para poderlo ver, si entendemos la parábola, tiene que abrirse, le tiene que excavar y encontrar un tesoro. Para poderlo ver con sus propios ojos, de admirarlo y decir, wow. Mira este tesoro. Algo que nunca he visto. Pero la realidad es de que en el campo, en el mundo, el tesoro de Dios está escondido, no porque Dios lo esconde, sino está escondido porque los hombres incrédulos no lo quieren ver. Están más interesados en las ofertas y los tesoros pasajeros de este mundo. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, en la parábola se nos dice, y esa es la interpretación,
que hay un hombre que encontró el tesoro. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso y lo glorioso de esta historia? Es que refleja una realidad que los hombres que encuentran el Evangelio no lo encuentran en esta instancia, como este hombre no encontró el tesoro porque lo estuviera buscando. Simple y sencillamente estaba trabajando. Yo no sé, la parábola no nos dice si este hombre era un trabajador o simple y sencillamente estaba por un día trabajando y encontró el tesoro o iba pasando por ahí. Lo que se nos dice es que este hombre lo encontró haciendo las cosas de la vida cotidiana. Como muchos de los hombres hoy en día que son encontrados por Dios, no porque lo estén buscando, sino son encontrados por Dios por su gran misericordia, y se cumple la palabra del Señor, que Él será hallado por aquellos quienes no le buscan. Y en esencia es Dios encontrando, buscando. Esa es la realidad de muchos hombres que mientras saltando de lugar en lugar, haciendo la vida, hemos escuchado historias de hombres que quizás en su testimonio dicen, si yo no hubiera venido a este país, no hubiera conocido el Evangelio. Y en realidad yo no vine buscando a Cristo a este país, pero Cristo me encontró en este país. Íbamos caminando por la vida pensando que venimos a este país por situaciones económicas y de repente nos encontramos con el tesoro. Íbamos caminando por la vida pensando que veníamos acá por alguna casa, una propiedad, y de repente nos encontramos con el tesoro. De repente en una simple reunión en donde íbamos porque pensábamos que íbamos a tener un buen tiempo y de repente encontramos el tesoro. No lo encontramos porque fuéramos hombres sabios, inteligentes, que supiéramos lo que estábamos buscando, pero encontramos el tesoro por una aparente casualidad que no, sino es la voluntad de Dios Padre al haber tenido misericordia y al haber abierto nuestros ojos como hombres pecadores para ver el tesoro. Qué gran, hermosa realidad de la proclamación del Evangelio, que el Evangelio llega a todos aquellos hombres y mujeres que no buscan a Dios. Y en eso comprendemos que la palabra se cumple, que nosotros no somos salvos por nuestra iniciativa, sino que somos salvos por la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En algunas instancias pudo ser que quizás alguna situación de dolor, de pérdida, enfermedad, sufrimiento, nos haya llevado completamente a un lugar, en una posición, en un tiempo exacto, en donde descubrimos el tesoro por la soberanía y la gracia y la providencia de Dios. ¿Cuánto debemos de amar a nuestro Dios, cada uno de nosotros,
que no hay ninguno que pueda decir, de acuerdo a Romanos 3:9, que busca a Dios, porque todo lo contrario se dice en Romanos 3:9, que no hay ninguno que busque. Textos centrales y fundamentales. Cuando alguien le diga, es que yo busco a Dios y soy yo el que tomo la decisión, cítele Romanos 3:10, 11, porque está escrito, todos están bajo pecado y no hay ni un justo, no hay quien busque a Dios, todos se hicieron inútiles, incapaces para salvarse. No buscando el tesoro los encontró a ellos. Siendo ignorantes del Evangelio, fueron encontrados por la sabiduría de Dios. Siendo enemigos de Dios, fueron reconciliados con Dios. Siendo perversos y pecadores, fueron regenerados por la obra del Espíritu Santo y ni cuenta se dieron cuando de repente estaban vivos para responder a la gloriosa verdad del Evangelio que llama a todo hombre al arrepentimiento. No cabe el tiempo para el orgullo. No cabe el tiempo para la capacidad humana, en donde se puede decir, yo con mi mentalidad intelectual, mi inteligencia y mi sabiduría y mi moralidad es que decido ir a la iglesia. Puedes tener cada una de esas cualidades y estar perfectamente muerto en delitos y pecados. Hay personas que donan millones para que los pobres coman, pero si no tienen a Cristo, van al infierno. Porque el que una persona done millones de dólares a otras personas, que es bueno que lo haga, no nos dice nada acerca de la enemistad entre él y Dios en cuanto a su pecado y la limpieza de ese pecado, que solamente es a través de la justificación por fe, arrepintiéndonos de nuestros pecados en Cristo Jesús. Qué glorioso es el Evangelio. Que no es que nosotros seamos tan inteligentes y tan estrategas que vamos a decir, voy a ir en busca de un tesoro. Estábamos caminando muertos, llenos de pecados, y encontramos el gran tesoro. Entonces la parábola nos habla de esta realidad del reino de los cielos que es encontrado a través de la proclamación del Evangelio por hombres que no lo buscaban, sino que se tropezaron con él. ¿Cuántos de nosotros no podíamos decir lo mismo? Yo no buscaba el Evangelio, pero de repente alguien me habló. ¿Cuántos de nosotros nos podemos relacionar con este hombre que iba por ese campo y de repente encontró el tesoro? Y ahora es importante ver la actitud de la respuesta correcta al encontrar el tesoro. La parábola, en el verso 44, nos dice que este hombre, al encontrarlo, lo vuelve a esconder. Y en el español no se ve todo esto, pero la palabra esconder o el tesoro escondido de la primera oración, esa palabra escondido en griego quiere decir que está oculto a los ojos de las personas. La palabra es cripto. Y esa palabra describe algo que está oculto, escondido.
no puede ser visto. De hecho, esa palabra es la que se usa hoy en día para todos los sistemas de tarjetas de crédito, en donde toda la información va encriptada, oculta, para que nadie la pueda obtener y robar nuestra identidad. De hecho, también esa es la idea detrás de todas las cosas que se han visto en estos días de las criptomonedas, que son monedas digitales informativas que son impenetrables y que nadie puede accesar y corromper la información adentro. Lo que esta palabra escondido nos dice entonces es que el reino de los cielos está totalmente escondido del ojo del hombre y el hombre no lo puede ver a menos que Dios se lo muestre. Pero interesante es que este hombre, al encontrar el tesoro, lo vuelve a esconder, la misma palabra. Y no lo esconde en el sentido que lo está soberanamente Dios poniendo escondido en el mundo para que solamente aquellos que están en su plan soberano, aquellos a quienes Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, después de que han sido regenerados por la obra del Espíritu Santo, puedan abrir los ojos y verlo. El hombre no volvió a esconder el tesoro de esa manera. Simple y sencillamente habla con la misma intensidad de esconderlo porque el hombre lo vio con gran valor. Y aquí el aspecto no nos está enseñando que los hombres deben de esconder el tesoro del evangelio a los hombres, sino simple y sencillamente la referencia a esa palabra no tiene el peso que tiene en la frase anterior, sino lo que quiere decir es que este hombre lo vio de sumamente alto valor. Un tesoro, no era singular, sino tesoro implicaba muchas cosas. Y lleno de gozo, escuche, no solamente lo esconde, pero se llena de gozo y alegría. Y eso lo lleva, que va detenidamente, vende todo lo que tiene, todo lo que tiene. Qué gran transacción. Ahora, tenemos que tener cuidado en cómo es que pensamos acerca de esto, ¿no? Porque podría aparentar de que el reino de los cielos o el tesoro que este hombre ve, evidentemente en él está la habilidad de reconocer el tesoro y como él lo ve, él vende todo lo que tiene y entonces es a través de vender lo que tiene puede obtener el reino. Y no es exactamente lo que nos está diciendo. Más bien, la verdad central se trata en que una vez despertando a la realidad del evangelio, del reino de Dios, el valor de Cristo, todo hombre ve el reino, el evangelio y a Cristo como aquello que supera todo valor acumulado en el universo, y aún así lo tuviera a su disposición, estaría dispuesto a dejarlo todo por Cristo. Y Pablo nos da aquella declaración famosa donde dice: y ahora, por de Cristo, todo lo tengo por basura. En otras palabras, amados hermanos, el cristiano no da
o vende todas las cosas de este mundo para obtener salvación, sino el cristiano vende y deja todas las cosas de este mundo por el hecho de su salvación. No es para, sino es por. El valor del reino de los cielos se convierte en tal grado y de tal magnitud para aquellos que lo reciben, amados hermanos. Que ahora ellos no retienen nada de este mundo. La parábola dice absolutamente, este hombre lleno de gozo y de alegría va y vende todo. No dice, vende una parte y deja lo de más valor para añadirlo al valor del tesoro que encontró. No, dice que vendió todo, porque no hay nada que se compare al tesoro de lo que es la transformación de los hombres después de haber recibido el Evangelio y ser injertados al reino de Dios. No hay nada que podamos retener que se compare a eso. No hay nada que le podamos poner par a par. Ningún hombre por eso podrá decir un día, yo soy gozoso porque tengo una casa de 5 pisos y soy salvo. Nadie podría decir, tengo un Ferrari y soy salvo. Tengo 10 millones de dólares en la cuenta y soy salvo. Eso sería una locura. Porque todo hombre puede decir concienzudamente, después de que conoce el gran valor del reino, escuche, conoce el valor del reino, que está dispuesto a vender. En la parábola, este hombre vendió todo lo que tenía para adquirir el reino. En el caso de nosotros, los creyentes, quizás, amado hermano, hermana, usted no va a vender nada de lo que tiene para decir, voy a dejar todo y voy a vender todo para obtener el reino. No. Lo que sí tiene que decir es, estoy dispuesto a no dejar que este mundo me influencie tanto, tenga tanto valor en mi vida, que compita con el valor de Cristo. En ese sentido, nosotros no estamos mandados a vender nuestras casas, los carros, dejar de trabajar, dejar de comer para obtener el reino de los cielos. Pero lo que sí nos enseña la parábola es de que nosotros no debemos de vivir de tal manera en que nuestros apegos, nuestros proyectos estén más certeros para este mundo y las cosas de este mundo que para el tesoro del reino de los cielos. Esa sería una transacción a la reversa. Ningún hombre que encuentra un gran tesoro lo deja tirado. En este caso, el hombre lo agarró y se deshizo de todo lo demás. Y en un sentido, no es que las cosas de este mundo no tengan un valor. Tienen un valor. En la parábola se dice que este hombre las vendió, y no puede vender uno tierra, ¿no? Yo no puedo decir, te vendo 5 libras de tierra. Me van a decir, pues tierra, ¿para qué me vas a vender? Yo puedo ir a gratis. Te vendo 5 o 10 toneladas de piedra.
No, piedra puedo conseguir. Tiene un valor. El punto es acá, amado hermano, que de acuerdo a esta parábola, el valor, el gran valor del reino, después de que nosotros somos encontrados por el reino, tiene que superar prácticamente el valor de todas las cosas de este mundo. Y lo supera. Lo interesante de esta primera parábola es que el tesoro escondido, escuche, habla de, o la idea ahí de ese tesoro escondido es de que en un tesoro escondido no encontramos una sola pieza. Si encontramos algo en un tesoro, o alguien en la antigüedad encontraba un tesoro en algún cofre, lo abrían y encontraban un montón de piezas hermosas, monedas, joyas. Y en algún sentido la pluralidad del reino es de esa manera. Que lo hermoso y lo glorioso del reino no se define solamente por una cosa, sino que abarcan cientos y miles de cosas. Vaya conmigo a Efesios 1. Y creo que esto nos da una idea de lo que es el tesoro en esa pluralidad. ¿Qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos ha bendecido desde la eternidad con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Una manera de traducir eso, en el reino de los cielos, en Cristo. Luego el libro de Efesios empieza a delinear todas las grandezas y las gloriosas verdades de esos beneficios recibidos en el reino de los cielos. A tal punto que culmina en el versículo 22 y 23 diciendo que todo eso, toda esa bendición, todo ese tesoro, aún ser parte de la iglesia, todo lo sometió bajo sus pies. Hablando de Cristo, Dios lo puso bajo sus pies. Y a Él lo dio por cabeza de todas las cosas, a la iglesia. La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. En estos versículos podemos ver que en realidad todo, incluyendo, escuché, todo está bajo Cristo. Todas las cosas están bajo los pies, pero la iglesia no está bajo los pies, pero es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y al decir eso, creo que es importante regresar a la parábola donde estábamos y podemos entonces entender un poco mejor lo que la segunda parábola nos dice, porque sí, los tesoros son plurales y son muchas las bendiciones con las cuales aquellos que son recipientes de la gloriosa verdad del Evangelio, cuando es aceptadas, son objetos de esas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Definitivamente hay una bendición que supera toda bendición. Y esa es la persona de Cristo Jesús, la cual Efesios dice que está sobre todos.
y es la cabeza de la iglesia. Entonces, Jesús dice la segunda parábola, dirigiéndonos al final, y dice, el reino de los cielos también, dice, es semejante a un mercader que busca perlas. Y busca perlas finas. Y al encontrar que una singular, no muchas, al encontrar una perla de gran valor, fue y tuvo la misma actitud que aquel hombre que encontró el tesoro en el campo. Dice que fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La verdad central de estas dos parábolas unidas, amados hermanos, es que el reino de Dios tiene el más absoluto valor en todo el universo. Eres el gran valor del reino que los hijos de Dios ven cuando son salvos, que están dispuestos a romper todo compromiso con este mundo. Se deshacen de toda la competencia arruinada y equivocada que quiera convertirse en competencia del gran valor del reino, pues no hay nada que se compare al valor. Y vemos la actitud de este mercader. Escuche, que siendo un hombre de experiencia, en los tiempos antiguos los mercaderes de joyas iban de regiones y regiones buscando perlas, porque en ciertos lugares del Medio Oeste los hombres buceaban para sacar perlas que cuando las sacaban del océano podrían valer miles y hasta millones de dólares considerados en el precio de hoy en día. Y estos eran hombres de experiencia que no solamente sabían reconocer una perla de gran valor, y este hombre con tanta experiencia, al encontrar en su búsqueda, escuchen, la perla de gran valor, va y consideró que era de tanto valor que vendió todo lo que tenía. Ahora pónganse a pensar qué era lo que este mercader tenía, si era un mercader de joyas. Más joyas. Tenía dinero. Y Jesús nos está diciendo que el mercader vendió algunas cosas y otras no, como nosotros tendemos a hacer, ¿no? Vamos a decir, bueno, tengo 2 carros, voy a vender el que se va a morir en 2 semanas y el mejor me lo quedo. Tengo ciertas propiedades, voy a retener la que me gusta. Este hombre no hizo nada de eso. El hombre fue y vendió todo lo que tenía. Entonces aquí hay varios aspectos de lo que se asemeja al reino de los cielos en el mundo. Si es verdad que hay hombres que encuentran el evangelio sin buscarlo, también esta parábola nos describe que hay hombres que están buscando el reino y no saben en dónde lo van a encontrar. Y una manera de poder decir eso es cuántas personas conocemos que andan saltando de iglesia en iglesia porque andan buscando algo que los satisfaga, pero encuentran lugares en donde no tienen la perla. Tienen una perla o unas perlas, pero no tienen una, la verdadera, la perla de gran valor. ¿En cuánto hemos escuchado de personas que andan saltando de los testigos de Jehová? Dicen, no me convence. De repente al mormonismo, de repente al catolicismo,
catolicismo, de repente al islamismo, y andan saltando de lugares y lugares y nunca pueden encontrar esa perla. Ellos saben que hay algo que necesitan encontrar de gran valor, pero no lo encuentran. Y de repente cuando lo encuentran, por la gloriosa misericordia de Dios, están dispuestos a dar todo, a deshacerse de todo aquello que tiene gran valor para ellos, porque han encontrado algo único, de lo cual no existe dos, para poderlo obtener. Y Dios en su misericordia, a muchos hijos de Dios presentes aquí y en otros lugares, que estuvieron por 10, 15, 20 años buscando la verdad del Evangelio, que no la encontraban en ningún lado, y de repente llega el momento cuando sus ojos son abiertos a la gran perla. Y dicen, ahora es en donde yo he encontrado lo que tanto buscaba. Ahora todo hace sentido. Antes era reglas y eso no me ayudaba en nada, no me cambiaba. Antes era nada más prácticas muertas. Antes era legalismo. Antes era confusión y engaño y manipulación. ¿Sabe cómo he entendido esto yo? Y es una experiencia real, no solamente personal, sino personal de todos aquellos que Dios ha salvado y que de alguna manera estuvieron por 10, 15, 20 años en lugares en donde no predicaban el Evangelio, donde no predicaban la palabra de Dios, y sin embargo estuvieron en búsqueda, quizás no por su fortaleza, sino por la providencia gloriosa de Dios que los guió hasta el momento en donde encontraron perla preciosa. Y esto me asombra demasiado, que entender y ver la obra de Dios, de que hay muchos y muchas mujeres que no saben encontrar o en dónde está la verdad de Dios, pero cuando la escuchan, la reciben. En otras palabras, nadie sabe en dónde está la verdad hasta cuando la escuchan. Y de repente empiezan a decir, oh, esto es diferente. Esto no es lo que yo había aprendido. Esto es vida, esto es misericordia, esto es glorioso, esto me humilla, esto exalta a Dios, esto es glorioso, esto tiene valor. Y encuentran el gran valor. ¿Cuántas veces he visto eso? Muchas personas que no saben que necesitan la verdad hasta que la escuchan. Y en ese momento que les presenta a Dios en su misericordia, a través de predicadores fieles de la palabra, les presenta el Evangelio y dicen, esto es diferente. Y ven el gran valor. Gloria a Dios por eso. Que tanto que aquellos que buscan en lugares equivocados, Dios los lleva por su misericordia a encontrar el reino de los cielos de gran valor, y aquellos que no lo buscan, Dios los dirige a encontrar el reino de los cielos que tiene el gran valor. ¿Cómo podemos ver esto nosotros como creyentes, como iglesia?
sabemos de que el gran valor que nosotros reconocemos en el Evangelio, la iglesia, el reino de Dios en su totalidad, tiene su valor porque estamos en Cristo y sabemos que Él es el que le da valor a todo. La pregunta es, amado hermano y hermana, como creyente que entiendes ese gran valor, ¿serás tú como el hombre del campo que está dispuesto a dejar todo lo de este mundo por el entendimiento que Dios te da a través de su palabra que el reino de los cielos tiene? ¿Estarás dispuesto a vender, a dejar todo aquello que te es estorbo para dedicarte y acumular el verdadero valor del reino de los cielos? La pregunta sería, ¿qué ocupa tu lugar por encima del reino de los cielos? ¿Tu trabajo? ¿Tu casa? ¿Tu empresa? ¿Tu orgullo? ¿Tu carrera? ¿Cuál será el instrumento de Satanás que te hará a llevar a hacer un intercambio equivocado entre la gloriosa verdad y el valor del reino y el valor del mundo, cualquiera que sea la cosa? ¿Qué será? ¿O será que por la misericordia y la gracia de Dios seremos como este hombre del campo, que lleno de gozo, no con dolor? Ay, tengo que dejar el mundo. Ay, tengo que dejar mis propósitos, tengo que dejar esto. No, el hombre con alegría, con gozo, por haber encontrado el reino de los cielos, dejó todo, vendió todo para adquirir. Seremos como este mercader en busca de perlas. Y al encontrar una perla de gran valor, no solamente de valor, sino de gran valor, fue y al igual que el hombre en el campo con el tesoro, vendió todo lo que tenía. ¿Sabe de qué nos habla esto? De un total abandono de lo que es este mundo y sus promesas. Pastor, pero yo tengo que trabajar. Pastor, pero es que yo necesito. Sí, amado hermano, no tenemos que entender las cosas de una manera equivocada. Lo que yo quiero decir, lo que la palabra me da a entender a mí con estos comentarios últimos que hago, es de que el reino de los cielos y el evangelio, Cristo, la iglesia, tiene que ocupar el primer lugar y el valor más grande en tu vida. Y así que cualquier otra área de tu vida en la cual te ocupes y que el Señor te tiene puesto como el trigo entre la cizaña, tú puedas dar fruto reconociendo que verdaderamente entiendes el valor del reino. Y así que si eres un hombre de negocio, sé un hombre de negocio para la gloria de Dios, pero que el negocio no te opaque el reino de los cielos. Así que si eres un maestro, sé un maestro para la gloria de Dios, glorifica a Dios y enseña y edifica a los niños con cosas, escucha, de educación que tendrán impacto en su vida, pero hazlo para la gloria de Dios, no enseñando transgénero, bisexualismo, homosexualismo, deshonrando a Dios de esa manera. No le enseñes a los hombres o a los niños a idealizar el materialismo o la tecnología. Enseñarle que todas esas cosas pueden estar y venir y ser útiles de alguna manera, pero que nunca superarán el valor supremo
de lo que es ser creyente. Eres hábil y conocedor en muchas cosas, y con estas cosas el Señor te usa para bendecir este mundo a través de la poderosa gracia común que llega a todos. Hazlo, pero siempre señala a Cristo y su vida. Y lo que quiero decir aquí es que no puedes decir, tengo el tesoro del reino de los cielos, pero también tengo el tesoro del mundo. La parábola nos enseña que debemos de ver los tesoros y las cosas de este mundo como nada, a tal punto que este mercader y este hombre vendieron todo. Tienes la capacidad que si pierdes todo el día de mañana, todavía adorarás a Dios y verás a Dios de la misma manera. Hemos aprendido que nuestro Dios es un Dios grande, omnisciente, omnipotente. Él está tanto en los días de salud como en los días de enfermedad. Él está cuando tengo en la mesa abundancia como cuando tengo escasez. Él está tanto cuando yo me siento de lo mejor como cuando me siento de lo peor. Él está en todo lugar. Por eso David decía en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, que tu vara, tu callado, me infunden aliento. Él lo vale todo. Hermano, cualquier cosa, déjeme implorar con usted, cualquier cosa de este mundo, hágala porque Dios nos ha puesto en este mundo. Hágalo siempre y cuando eso no ofenda y te involucre en el pecado. Hazlo. Pero hazlo para la gloria de Dios y hazlo de tal manera que siempre tienes esa línea bien definida en el valor de lo que es ser cristiano por Cristo y el valor de las cosas de este mundo, que no durarán para nada. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y en Él no hay variación de sombra. Él es siempre el mismo. Para cerrar, quisiera leer Romanos 8. Déjeme leer versículo 9. Antes de llegar al 9, dice la palabra del Señor que por lo tanto no hay ninguna condenación. El versículo 1 no lo tiene que leer, es para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Reconocer el valor del reino es solamente para aquellos que andan conforme al Espíritu. Si hay alguien que sus pensamientos y sus deseos están puestos en este mundo y las ofertas de este mundo, pues ¿sabe qué va a hacer? Va a mirar la perla de gran valor sin valor. Va a mirar el tesoro del campo como uno más de los tesoros de este mundo. Pablo le dice a los creyentes en Roma, versículo 4, que los creyentes ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y pueden hacer las decisiones correctas que le dan el valor correcto y adecuado reino de Dios.
versículo 8, versículo 14 del capítulo 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, y por lo tanto verán el verdadero valor absoluto del reino. En otras palabras, cuando nos convertimos en hijos de Dios, nosotros somos capacitados para poder distinguir correctamente el valor del reino de los cielos. Somos capacitados. Quisiera terminar versículo 29 en adelante, Romanos 8. Vamos a leer el 28 porque alguien me va a decir, ¿por qué estamos dejando fuera el 28? Vamos a leerlo del 28, ¿ok? Romanos 8, 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, amado hermano, amar a Dios quiere decir tener verdaderamente el valor adecuado del reino de Dios. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció también que predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Y a esto Pablo hace una pregunta urgente. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es el reino, ese es el valor del reino. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Alguien está dispuesto a intercambiar el favor de los hombres por el favor de Dios y decir, qué bueno que el presidente de los Estados Unidos está conmigo? No, los cristianos dicen, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que, escuche, el valor supremo de la deidad, de la divinidad, en el ve el valor del reino, que la divinidad y la gloria de Cristo, escuche, se encuentra y se dio por nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Pero ¿qué importan todas las cosas cuando tienes a Cristo? Pero esto es aliento para los cristianos. Necesitas consuelo, Él te lo va a dar, porque ya te dio a Cristo. Necesitas comer, Él te va a dar comida, porque ya te dio a Cristo. Necesitas solucionar tu problema cristiano del día de mañana, Él te lo va a dar, porque ya te dio lo que más valía, que es a su propio Hijo en la cruz del Calvario. Y por eso Pablo puede decir con tremenda seguridad, haciendo estas preguntas retóricas que solamente tienen una respuesta, versículo 33, por eso, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si aún más, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa tuya somos expuestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio
de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuánto valor en el reino de los cielos, amado hermano. ¿Quién está dispuesto a hacer ese intercambio? ¿Quién está dispuesto a intercambiar el valor del reino por un placer en el pecado? ¿Quién está dispuesto a intercambiar el valor del reino por el valor inútil, perecedero de este mundo, cualquiera que sea? Dinero, joyas, casas, no, nada debe de llevarnos ahí. Oramos al Señor. Gracias, Padre. Amado Padre Celestial, te damos cuantas gracias, Señor, por haber despertado nuestras vidas de la muerte espiritual y ahora estar vivos para ti, Señor. Muertos al pecado, pero vivos para ti. Reconocemos, Padre, que la única manera en que nosotros hoy estamos habilitados y podemos reconocer el gran valor del reino, Señor, es porque tú has hecho la obra en nosotros. Sabemos que nada podemos añadir a nuestra salvación. Tampoco nada puede competir con nuestra salvación una vez dada. El valor es absoluto, sobresaliente, único. Te pedimos, Señor, que seamos como este hombre del campo y como el vendedor de joyas, Señor, el mercader que al encontrar el hombre del campo el tesoro vendió todo y el mercader dio una joya preciosa que estuvo dispuesto a vender cada una de las otras joyas preciosas por el valor precioso de esa joya. Señor, tus hijos necesitamos entender esto. En este mundo vendrán ofertas y aparentemente tesoros que satisfacerán nuestra mente, nuestros deseos, pero que nosotros estemos listos y equipados por tu Espíritu Santo para poder decir no a cada una de esas ofertas, Señor, que no se comparan con el valor supremo de Cristo, en quien estamos como hijos tuyos, habiendo sido justificados por la fe. Gracias, Padre, por traernos a este punto. Gracias porque a unos los encontraste sin buscarte y a otros en ansiedad por buscar respuestas a la vida fueron encontrados por ti, Señor, de la misma manera. Y ahora estamos dispuestos, Señor, a dejar todo el mundo y que el mundo nunca ocupe competencia contigo ni el mismo lugar, sino que solamente tú eres el Rey supremo y absoluto en nuestras vidas. Te damos gracias por eso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.